Muy bien, tengan todos ustedes muy buenos días. Todos los seguidores de Sunafil que realizan o siguen a Sunafil a través del Facebook y las demás redes sociales. El día de hoy vamos a tocar un tema súper importante que es referente a la verificación del cumplimiento e implementación del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo. El día de hoy, quien les acompaña es el ingeniero Darwin Luna. Soy especialista en seguridad y salud en el trabajo y vamos a mostrar nuestro PPT a efectos de poder trabajar con ustedes y poder presentar la ponencia. Muy bien, como les refería, el tema a tratar es verificación del cumplimiento e implementación del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Al respecto, debemos iniciar con el marco legal vigente. Para ello debemos iniciar con la ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y una modificatoria que tiene. Asimismo, tenemos el Decreto Supremo número 05 del año 2012, TR, que aprueba el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Adicionalmente tenemos la resolución ministerial 448 del 2020 MINSA, que deroga por un lado la resolución ministerial 239 y sus modificatorias, y aprueba al mismo tiempo el documento técnico denominado Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19. Luego tenemos la resolución de superintendencia número 103 del año 2020, Sunafil, que aprueba la versión número 2 del protocolo número 5. Este protocolo se denomina Protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria y nacional por las graves circunstancias que afectan las actividades laborales y económicos a consecuencia del coronavirus o COVID-19 en el territorio nacional. Cabe precisar que esta disposición aplica a nivel nacional y es aplicable por todos los órganos y dependencias del sistema de inspección del trabajo, a efectos de prevenir la propagación del coronavirus o COVID-19 en el territorio nacional. Muy bien, hay que recordar primero sobre la inspección del trabajo, ¿a qué refiere? Y pues sobre eso hay que recordar que las funciones de inspección pueden realizarse de manera tanto presencial o virtual, es decir, el inspector actuante puede utilizar los medios de comunicación electrónica, es decir, las tecnologías de la información y comunicación, para solicitar el cumplimiento de las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, ahora hay que ver cuál es una de las facultades de los inspectores. De hecho, de que tiene muchas facultades. Sin embargo, dentro de las facultades que tiene el personal inspectivo, es que puede imponer una medida cautelar para el cierre de una determinada área o un establecimiento. En su defecto podría ser comercial o de una persona jurídica que incumpla con las disposiciones legales sobre la materia. Muy bien, ahora, ¿qué buscamos? ¿Qué es lo que se busca? Pues en principio hay que recordar que las disposiciones normativas lo que buscan es la prevención y gestión de la enfermedad. Adicionalmente hay que recordar algo importante, que toda persona jurídica, todo empleador tiene una responsabilidad administrativa, una responsabilidad civil y una responsabilidad penal. Una responsabilidad civil verificada a través de Sunafil, ¿no?, que realiza un seguimiento para ver si cumple las disposiciones normativas. Civiles, en caso de un accidente de trabajo, el trabajador podría ir ante el juez y exigir una indemnización. Y penal, pues, que correspondería una pena privativa de la libertad para aquellas personas, en atención al artículo 168A del Código Penal, que infrinjan las normas de seguridad y salud en el trabajo y que puedan poner en riesgo la integridad física de su trabajador. Lo que se busca pues también es el cumplimiento normativo, prevención, estamos hablando de un tema preventivo, y también que cada empleador deba adecuar las diversas normas y directivas nacionales e internacionales. Asimismo, que deba ajustar el protocolo central al protocolo sanitario sectorial. Es decir, existe la resolución ministerial 448,
Sí, no obstante, también existen disposiciones normativas sectoriales, las cuales precisan o señalan disposiciones más específicas de acuerdo a cada sector, por ejemplo, restaurantes, construcción civil, entre otros. Y estos empleadores deben acogerse a la disposición central, que es la resolución ministerial 448, y también observar las resoluciones sectoriales o disposiciones sectoriales sobre la materia. Tenemos pues de que se debe ver un tema de prevención, identificación y gestión de infectados de COVID, y que se deben contener las medidas a implementar respecto a practicantes, visitantes o proveedores. Aquí con esto lo que se quiere precisar es que el empleador no solo debe velar por la seguridad de su trabajador, sino que también lo que hace es de que debe involucrar a sus practicantes, visitantes y proveedores en atención al principio de prevención estipulado dentro de la ley 29783. Pues donde se dice que el empleador es un garante en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de esta resolución ministerial 448 del 2020, emitido por el Ministerio de Salud? Pues lo que corresponde es para las personas jurídicas que desarrollen actividades económicas, también aplica para las entidades del sector público y también para el personal con vínculo laboral y contractual en el sector público y privado, según corresponda. Estos lineamientos pues son aplicables a todos los centros de trabajo de los diferentes sectores económicos o productivos, a las instalaciones públicas y privadas, para el reinicio de estas actividades que se vienen realizando o ya prestando servicios o bienes esenciales. Es decir, si yo me encuentro ya prestando un servicio y sale la disposición normativa, debo adecuarme a lo que precisa esta resolución ministerial. Aún no inicio a laborar, tengo que aplicar esta disposición normativa. Como lo refería, su implementación es previo al inicio de labores. Y todo empleador está obligado a implementarlo. ¿A implementar qué cosa? Estas medidas de seguridad que permitan garantizar propiamente la seguridad y salud de los trabajadores. Pues hay que recordar que tiene una finalidad propiamente o esencialmente preventiva. Lo que buscamos es evitar tener accidentes de trabajo o en su defecto llegar a lo que son enfermedades profesionales. Además, las personas naturales, se dispuso a través del Decreto Supremo 101 que las personas naturales no resulten exigible el plan de vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo. Es decir, yo como persona natural no tendría la obligación de presentar este referido plan. Por tanto, tenemos nuestra base legal que lo sustenta, que como lo refería es el Decreto Supremo número 101 del 2020 de la PCM. No obstante, las personas jurídicas autorizadas para el reinicio de actividades deben de registrar de forma digital y automática el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo, en el SISCOVIC o Sistema Integrado para el COVID-19 del Ministerio de Salud. Adicionalmente, debe actualizar en este caso su plan de acuerdo a lo que prescribe el artículo 2 de la referida resolución ministerial que los aprueba, que es la resolución ministerial 448 del 2020. Es decir, esta disposición modifica a quien le da la obligación, que es la resolución ministerial número 377. Dicho registro pues se encuentra sujeto a una fiscalización posterior. Es decir, yo presento el día de hoy mi plan, puedo reiniciar iniciar mis actividades enseguida. No obstante, existe una parte de fiscalización que sería por parte de SUNAFIL o otras entidades las cuales se encuentran facultadas para poder ejercer esta labor de fiscalización. Respecto al plan, toda empresa hasta con 5 trabajadores y que no se encuentren incluidas dentro del anexo 5 del Decreto Supremo número 03 del año 98, que son las actividades de alto riesgo, pueden, o sea, es facultativamente, pueden cumplir con la obligación de registrar su plan, pero mediante un sistema simplificado. Es decir, le da la opción al empleador
de que se acoja al anexo 6 de la resolución ministerial 448-2020, que es un formato simplificado, o por el contrario, se rija a la disposición central, que es la estructura la cual vamos a mostrar al final de esta ponencia. Vamos a hablar respecto a la actualización. ¿Cada cuánto tiempo debo actualizarlo? Este plan de vigilancia pues se debe actualizar siempre que haya una modificación en los procedimientos obligatorios de prevención del COVID o en los procedimientos obligatorios para el regreso y reincorporación al trabajo bajo responsabilidad de la empresa o el empleador. Aquí pues cuando hablamos bajo responsabilidad de la empresa hay que recordar lo que les decía al inicio, de que el empleador tiene una responsabilidad administrativa, una responsabilidad civil y una responsabilidad penal. ¿Qué debe contener este plan? El plan, en sí lo que contiene el plan lo vamos a mostrar a lo último, pero vamos a ver quién es el responsable para poder implementar el plan. En este caso, este plan debe ser elaborado en todo centro laboral por el empleador, pero a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hay que hacer una pequeña diferenciación. Una cosa es el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y otra cosa es el supervisor o Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Son dos partes distintas. Pero una vez que se elabore este referido plan, debe ser remitido al comité o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo según corresponda. Ya sabemos que todo empleador con 20 a más trabajadores debe tener un comité de seguridad y salud en el trabajo. Por otro lado, todo empleador que cuente con menos de 20 trabajadores debe, en este caso, elegir a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Y estas, en este caso el comité o el supervisor, serían quienes aprueben el referido plan en el plazo de 48 horas de recepcionado este documento. Muy bien, ¿qué es lo que debe incluir? Hay que recordar que la resolución ministerial 448 acoge 7 lineamientos, pues estos lineamientos deben estar acogidos dentro de nuestro referido plan, que incluye una guía breve de las actividades, acciones e intervenciones, pues que me permitan garantizar el cumplimiento efectivo de estos lineamientos. Es decir, como empleador me encuentro en la obligación de establecer los medios y condiciones a efectos de que se deban de cumplir estos 7 lineamientos. Ahora, hay que recordar el punto importante, ¿no? Por ejemplo, el tema de los exámenes. Los exámenes van a tomarse los exámenes serológicos o moleculares de acuerdo al tipo de riesgo o exposición. Pero para ello el plan también lo contempla, ese tipo de riesgo, y contempla en sí el número de trabajadores. ¿Cuántos trabajadores están realizando labores? En este caso, dentro del centro laboral, ¿no? El riesgo a exposición a COVID. Mis trabajadores están muy alto, de manera expuesta, de una forma alta, mediana o baja. ¿Cuál es la exposición de mi trabajador? Tengo que evaluarlo eso. Luego las características de la vigilancia, prevención y control por riesgo de exposición al SARS-CoV-19. Muy bien. Continuamos con el plan de vigilancia. El empleador debe registrarlo en el Ministerio de Salud, como lo había referido al inicio. Pero ahora se dispuso de que una vez elaborado el plan, aprobado por el comité o el supervisor de seguridad, el empleador debe remitirlo o registrarlo en el SISCOVIC. Y para ello, bastaría con enviarlo al correo empresa@minsa.gov.pe. De esta forma, el empleador ya en automático ha registrado en el SISCOVIC su plan. Y este plan hay que recordar que debe ser accesible a las entidades fiscalizadoras, como en el caso de Sensopas, Susalud y Sunafil, entre otras que podrían realizar una fiscalización de acuerdo a sus facultades o a lo que dispongan los cuerpos normativos.
constituye pues un instrumento que permite una fiscalización posterior a su cumplimiento. Es decir, el día de hoy presento mi plan y puede de que sea fiscalizado después de un mes, 2 meses, 3 meses, de acuerdo a lo que se disponga, en este caso, la parte de fiscalización. Y lo que se va a hacer es buscar de que se haya garantizado o se haya cumplido lo que el empleador propiamente ha estipulado como prioritario, como por ejemplo la dotación de equipos de protección, la priorización de la toma de los exámenes médicos ocupacionales, entre otras obligaciones como el lavado de manos, el tema de desinfección de ambientes, entre otras obligaciones dispuestas dentro de este referido plan. Muy bien, ahora veamos cuáles son los lineamientos que debe considerar nuestro plan. Nuestro plan debe considerar 7 lineamientos como lo había precisado al inicio. Entre uno de los lineamientos pues tenemos que es la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Pues el empleador debe garantizar que este centro, antes de iniciar una labor, deba estar limpio y desinfectados a efectos que cada trabajador pueda ingresar a trabajar de forma eficiente. Adicionalmente tenemos la evaluación de la condición de la salud de los trabajadores previo al regreso o reincorporación al trabajo. Asimismo tenemos el lavado y desinfección de manos, que será de forma obligatoria, que hay que determinar aquí cuánto número de lavabos se va a contar, si es que se cuenta con alcohol en gel, cuál es el esquema de monitoreo que se va a realizar, puntos de sensibilización, material, en este caso trípticos, material de difusión que permita una sensibilización preventiva del contagio en el centro del trabajo, de repente alguna suerte de póster en el cual permita que nuestros trabajadores tomen o sean sensibilizados para evitar el contagio no solamente en el trabajo, sino que también deba ser extendido hasta sus propios domicilios a efectos de mitigar esa enfermedad que es el COVID-19, ¿no? Tenemos también las medidas preventivas de aplicación colectiva. Por ejemplo, tenemos como una medida preventiva de repente barreras físicas, un vidrio, una mampara que permita separar a los trabajadores para que no haya un contagio directo o un contacto directo, ¿no? Tenemos también las medidas de protección personal, que ya sería en este caso los equipos propiamente de acuerdo al riesgo, que pueden ser calzados, pueden ser guantes, cofia, casco, lentes, pero en adición tendrá que verse la exposición referente al COVID, que sería quizá un protector facial, una mascarilla, y de acuerdo al agente con el cual estamos trabajando o al factor de riesgo al cual estamos expuestos. ¿Qué consideraciones debo tomar para el regreso al trabajo? Pues para aquellos trabajadores que estuvieron en cuarentena social y que no presentaron ningún síntoma de COVID, ni tampoco son en la actualidad un caso sospechoso ni confirmado, ellos en automático pueden regresar a laborar. Por otro lado, si tenemos pacientes asintomáticos, el alta de los pacientes asintomáticos, de acuerdo a esta resolución ministerial 448, se dará 7 días después de la prueba serológica que confirmó el diagnóstico, sin necesidad de repetir una prueba. Por otro lado, si fue detectado por una prueba molecular, se dará el alta después de 14 días sin necesidad de repetir prueba. Para los pacientes que presentan síntomas, ya no estamos hablando de asintomáticos, sino de aquellos que sí presentan síntomas, refiere la disposición que el alta debe darse o se dará 14 días después del inicio de los síntomas, pero a criterio del médico tratante, considerando de que debe ser o resultar asintomático al menos 3 días. Es decir, si yo aún presento los síntomas y transcurrieron los 14 días, debería continuar en un aislamiento hasta que deba estar 3 días sin ningún síntoma para poder, a criterio del médico, levantarse o darse de alta, ¿no? Los pacientes
moderados o graves que se encuentren hospitalizados, el alta lo establece el médico tratante. Muy bien, ahora hablemos sobre el tema de la revisión y reforzamiento de las capacidades. Hay que recordar que nuestros trabajadores, pues, si bien es cierto, la ley nos obliga a cada empleador a que deba capacitar a sus trabajadores, el día de hoy les dice a través de esta resolución ministerial que deben brindar capacitaciones, en este caso actualización, un reforzamiento de los procedimientos técnicos, sea de forma presencial o virtual, pero tiene que aterrizarlo a las funciones y riesgos del puestos ahora asociados al COVID-19. Se puede decir que sería una suerte de reinducción. Hay que revisar tus procedimientos nuevamente, tenemos que revisar, actualizar, mejorar. Estamos en un sistema de mejora continua y cada vez ir mejorando progresivamente nuestros procedimientos a efectos de evitar la contaminación o el contagio del COVID. Esa es la regla general. El responsable del servicio de seguridad y salud en el trabajo debe gestionar para todos los trabajadores lo siguiente: la aplicación de pruebas serológicas o moleculares. Ahora, tenemos dos grupos que ha determinado esta resolución ministerial. Uno de los grupos es los trabajadores con alto o muy alto riesgo de exposición. A esos trabajadores le obliga, en este caso al empleador, le obliga de que deba practicarle estos exámenes. Hay que recordar que el costo de los exámenes no es asumido por el trabajador, sino por el empleador. Y, como regla general, para los trabajadores que se encuentran con mediano riesgo o bajo riesgo de exposición, no le resulta obligatorio al empleador practicar estos exámenes, sino que únicamente bajo indicación del profesional de la salud, del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, o en su defecto, porque lo ha determinado la entidad que se encarga del proceso de fiscalización. Muy bien. Las consultas vamos a ir absolviendo al final. Todas las consultas que vayan ingresando vamos a absolverlas al final de la ponencia, a efecto de tener una mejor proyección de esta presentación, ¿no? Tenemos aquí, pues, qué consideraciones tengo para el regreso a reincorporación. Estábamos hablando. Ahora, ¿qué es lo que precisa para los trabajadores? Hay un grupo de trabajadores que nos dice que deben realizar prioritariamente un trabajo remoto. ¿Quiénes? Aquellos trabajadores que tengan una edad mayor a 65 años o que tengan hipertensión arterial refractaria, enfermedades cardiovasculares graves, cáncer, diabetes, asma moderado grave, obesidad con índice de masa corporal de 40 más, enfermedades o tratamiento inmunosupresor. Entonces, ese tipo de trabajadores que pertenecen dentro de este grupo, preferentemente o prioritariamente el empleador debe garantizar de que pasen a un trabajo remoto, ¿no? Hay que considerar también que existe una disposición, que hay una declaración jurada para asumir responsabilidad de forma voluntaria. Es decir, todo trabajador que se encuentre en el grupo anteriormente señalado y que desee acudir a trabajar o prestar servicios, puede, es decir, facultativamente puede suscribir una declaración jurada, donde asume la responsabilidad. Pero, en este caso, el trabajador no puede ser coaccionado a firmar este documento o esta declaración jurada. En ningún caso debe el empleador ejercer algún tipo de coacción para que firme ese documento. Al margen o en este caso, a pesar de haber firmado una declaración jurada, el empleador aún sigue siendo responsable en materia de seguridad y salud en el trabajo. Les precisaba, existe un principio de prevención en el cual le dice: empleador, tú eres un garante en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por tanto, la resolución ministerial número 99 le dice: sin perjuicio de la suscripción del trabajador de su declaración jurada, aún sigue siendo responsable
en materia de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. A pesar de que el trabajador haya firmado un documento, era responsable de ello. Por lo tanto, implica que aún tiene la responsabilidad como empleador, responsabilidad penal, responsabilidad administrativa y una responsabilidad civil. Y la autoridad inspectiva del trabajo, en el ámbito de sus competencias, va a ejercer sus labores de prevención, supervisión, fiscalización y sanción de corresponder por algún incumplimiento de las disposiciones contenidas en la resolución ministerial y los cuerpos normativos referidos o en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es lo que debe contener adicional las medidas a implementar respecto a los practicantes, como lo había precisado con antelación? No solamente como empleador soy responsable de mis trabajadores, sino que adicionalmente debo también verificar las condiciones para los practicantes, visitantes y proveedores. Y en adición, este plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo debe ser asumido en su integridad por el empleador como parte de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es preciso recordar aquí de que todo empleador, de acuerdo a lo que precisa la ley 29783 y su reglamento, debe implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por tanto, dentro de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, debe estar este plan que estamos mencionando constantemente. Ahora, durante la emergencia sanitaria, las entidades públicas, empresas públicas y privadas que no cuenten con el servicio de seguridad y salud en el trabajo o vigilancia de la salud de los trabajadores implementado, deben aplicar como mínimo el anexo 1 de la resolución ministerial 448. Es decir, si yo como persona jurídica no cuento con un servicio de seguridad y salud en el trabajo, mínimamente debo revisar el anexo 1 y ver el profesional de la salud que correspondería para mi empresa, o en este caso como persona jurídica, como empleador, qué profesional de la salud correspondería, ¿no? ¿Cuál es la obligación? Una vez que el plan referido con antelación es aprobado o registrado en el SYSCOBI, debe ser remitido dentro de las 24 horas al menos una copia a cada trabajador. La norma no ha dispuesto si es que necesariamente tiene que ser físico, también podría ser de forma digital, siempre que garantice que este documento deba ser alcanzado a cada trabajador. ¿Qué más nos precisa? En caso de no presentar una información real, una información falsa, o que no se encuentre dentro de la realidad no auténtica, pueden aplicarse medidas correctivas como es la suspensión o cancelación del registro. Y esto estaría a cargo pues de las entidades de fiscalización, tal como se había precisado ya anteriormente, ¿no? ¿Cuál es la estructura de nuestro plan? El plan tiene una estructura base a la cual todo empleador puede regirse, que es el contenido, se entiende que sería un contenido mínimo obligatorio, que en principio sería encontrar los datos de la empresa, identificar plenamente a la empresa o entidad pública. Por eso es que se pone o se debe colocar la razón social, el RUC, la dirección y la región, provincia y distrito donde se encuentra esta empresa, los datos de algún lugar de trabajo con los cuales se cuente, porque podría tener diversas sedes. Contener los datos del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Insisto aquí, el servicio de seguridad y salud en el trabajo dista o se diferencia del comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, son distintos. Y para el servicio de seguridad pues se requiere unos profesionales, que en este caso sería lo que tendría que acreditarse sería la nómina de profesionales de salud, y que contenga su tipo y número de documento de identidad, nombres y apellidos, la fecha de nacimiento, su edad, cuál es la profesión que tiene, qué especialidad, con qué especialidad cuenta, el número de colegiatura,
el registro nacional de especialización, un correo electrónico, un celular, cuál es su puesto de trabajo con el que cuenta, cuál es el lugar de trabajo. Luego tenemos la nómina de los trabajadores, y aquí vamos a colocar dentro de esta nómina que tiene que ser de acuerdo al riesgo de exposición de cada trabajador, en el cual se van a colocar pues los apellidos paterno, materno, su nombre, qué tipo de régimen se encuentra. En este caso sería sobre 728, el tipo de documento sería el DNI, el número de documento de identidad, la modalidad, que puede ser un trabajo presencial, teletrabajo, un trabajo remoto, cuál es el factor de riesgo que tiene, si es que lo tuviese, tal como lo hemos precisado con antelación, si tiene 65 años y un índice de masa corporal de 40 más, cuál es el puesto de trabajo que tiene, cuál es el nivel de reinicio del riesgo para la actividad, el reinicio de actividades, si es reingreso o reincorporación, y la fecha de reinicio de actividades, cuándo va a reiniciar la actividad nuestro empleador, en este caso el empleador. ¿Cuáles son las responsabilidades en este caso por parte del empleador para cumplir el plan? Aquí tengo como empleador, o el empleador debe establecer cuáles son sus responsabilidades en el marco de lo que prescribe o señala la ley respecto al plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo. ¿Cuál es el presupuesto que se va a asignar? ¿Cuál es el proceso de adquisición de insumos para ese cumplimiento del plan? Es decir, todo empleador debe garantizar que este plan debe ser cumplido. ¿Cuál es el procedimiento para el regreso o reincorporación del trabajo? ¿Cuál es un flujograma? Existe una lista de un chequeo de verificación para la vigilancia, el cual se encuentra también dispuesto dentro de esta resolución ministerial. Asimismo, el documento de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Yo les decía al inicio de que el empleador para todo centro de trabajo debe presentar su plan, que es realizado a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Una vez que esté elaborado, este debe ser presentado al comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, y en un plazo de 48 horas debe estarse aprobando, y se genera una acta, y esta acta es el documento que sustenta la aprobación del referido plan, y esto se adjunta y es enviado al correo empresa@minsa.gov.pe, tal como se habría señalado con antelación. Respecto a la verificación del plan, ya con esto estaríamos culminando, esa sería mi última filimina, estaríamos culminando con la parte de exposición para pasar a resolver algunas interrogantes que puedan tener, ¿no? Aquí existe, para la verificación del plan respecto a SUNAFIL, pues los inspectores del trabajo cuentan con una lista no limitativa que se encuentra dentro del anexo 4 de la resolución de superintendencia número 103 del 2020, en el cual puede el inspector revisar esta lista y utilizarlo propiamente, como lo precisa, como un checklist, una lista de verificación, verificar si es que el empleador está cumpliendo con todas las disposiciones, que son básicamente aquellas que se encuentran establecidas dentro de la resolución ministerial 448, y comienza a pedir al empleador de que deba de cumplir con estas obligaciones, en adición de lo que ha dispuesto dentro de su plan. Recordamos también pues de que el empleador puede disponer de otras medidas que brinden mayor protección a los trabajadores. Es decir, si dice que brindes un tipo de equipo de protección, ¿el empleador puede adquirir un equipo que brinde mayor protección? Sí, sí puede hacerlo, pero no ir por debajo de lo que señala la norma. Insisto, ustedes también pueden acceder a este anexo 4 a efectos de hacerse un autodiagnóstico, una suerte de un autodiagnóstico. En realidad, ¿qué estoy cumpliendo? ¿Qué ocurriría si el día de hoy me fiscalizan? Si pasa un proceso inspectivo, ¿estoy cumpliendo con las disposiciones legales? Entonces podemos hacer uso de ese anexo 4, pero hay que recordar que no limita esta lista a que el inspector pueda exigir otra documentación pertinente para poder dilucidar el cumplimiento de las disposiciones normativas. Muy bien, eso ha sido todo en cuanto tengo que agregar a ustedes para su conocimiento. Vamos a resolver algunas consultas que han ingresado. Muy bien, Lourdes Pari Achawi
Pregunta, ¿qué pasa si presentaron el plan de prevención pero no lo ejercen? Pues aquí, ¿qué es lo que se debe hacer? Si no he presentado mi plan como empleador y mi empleador no ha presentado o no está cumpliéndolo, en este caso yo podría interponer una denuncia virtual de, a través de nuestro interponer una denuncia a través de nuestro aplicativo o una denuncia virtual, que sería en este caso de Sunafil. Ingresamos a la página www.sunafil.gov.p y encontramos o vamos y buscamos denuncias virtuales, que es un link que se encuentra alojado en esta página, y le damos clic, ingresamos la información que nos solicita y ponemos nuestra denuncia a efectos de que un inspector pueda verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas, o en su defecto podría coordinar también con nuestro empleador para que pueda cumplir con su obligación. Caterine Kerley pregunta, cada vez que se actualizan los planes para la vigilancia deben ser enviados al correo MINSA. Hay que recordar algo importante aquí, que el empleador tiene ciertos supuestos en los cuales actualiza el plan, y cada vez que se actualice este plan debe ser remitido en realidad a este correo, que sería empresa@minsa.gov.pe. Por tanto, si cambiaron los procedimientos de reincorporación de mi trabajador, yo lo que debo es mejorar el plan y presentarlo. ¿Por qué? Porque ante una fiscalización lo que se va a hacer es verificar sobre el último plan, y si no estoy cumpliendo o estoy considerando otros riesgos, es posible que ante el procedimiento inspectivo puedan exigir algo, y bajo el principio de primacía de la realidad va a primar justamente lo que se está evidenciando in situ, más no lo que señalan los documentos. Por tanto, debe estar muy ligado a lo que precisa la realidad, ¿no es cierto? Richard Pinares Sarmiento hace una consulta, dice, una empresa que cuenta con plan de vigilancia y solo tiene 10 trabajadores, ¿está obligado a tener profesional de la salud? Bueno, en este caso tendríamos que revisar el anexo 1 de la resolución ministerial 448 y de acuerdo a ello ver el profesional de la salud que corresponde. En este caso sí corresponde, de acuerdo al anexo 1, ver el profesional de la salud. No obstante, habría que ver cuál es en este caso el profesional que correspondería, ¿no? Tenemos adicional a Beatriz Rosell, que hace una consulta. Dice, una empresa debe elaborar un plan basado en la resolución ministerial 448 y protocolo sectorial, o se elaboran dos documentos, plan y protocolo, por separado. Hay que recordar algo importante. La norma dispone algo en particular, de que deba contarse con un plan. Ahora, una vez que tenga el plan, se presenta, es elaborado por el Servicio de Seguridad, se aprueba por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, es emitido o remitido al correo de empresas, puedo iniciar mis labores. Este plan contiene, es el gorro dentro de mi estructura, y luego de ello puedo ejercer una serie de protocolos, como por ejemplo protocolo para el desinfección de manos, protocolo para desinfección del local, entre otros, pero ya sería la interna. Lo que corresponde es que se deba presentar el plan. Tenemos a Ángela Palomino Colos. Dice, el COVID-19 está considerado como una enfermedad profesional. Pues al respecto tenemos que precisar pues que existe una disposición, una ley que ha precisado que es una enfermedad profesional, pero para los profesionales de la salud que se encuentran realizando labores, en este caso en el hospital, ¿no? Para otros, en este caso, para las personas que se encuentran laborando en otras dependencias, no correspondería en este caso como una enfermedad profesional, de acuerdo a lo que precisa esta referida ley. Miguel Roja Guamán nos pregunta, si la empresa gestionó su plan antes de la última resolución 448, ¿es necesario después de modificar el plan presentarlo y volverlo a subir, o solo debe tener actualizado y modificado ante cualquier inspección? Muy bien, como lo refería con antelación, ¿qué corresponde? Que deba actualizarlo, adecuarlo a la disposición
en este caso la resolución ministerial 448, y deba presentarse. Hay que recordar que los procesos de actualización sirven como un sistema de mejora continua y por tanto debo presentarlos a efectos de que deban tenerse la última, no solo tener la última versión, sino que deban mejorarse los procesos dentro de la empresa. La Lourdes Pari Achawi presenta: la empresa está obligada a hacer pruebas de COVID a sus trabajadores, y si trabaja en atención al cliente. Aquí hizo dos consultas, ¿no? Hay dos consultas y la pregunta es: ¿el empleador está obligado a realizar los exámenes médicos serológicos o moleculares? La respuesta es sí, pero para aquellos trabajadores que se encuentren con alto o muy alto riesgo de exposición. Ahora, si es que existe una disposición normativa sectorial que precise de que a partir del riesgo medio debe aplicarse los exámenes, debe acogerse también a lo que disponga esta norma. ¿Qué más tenemos? Teresa Pilar Farfán Herrera dice: ¿cada cuánto tiempo se deben hacer las pruebas rápidas a los trabajadores como control? Aquí corresponde, en este caso, al profesional de la salud con el que cuenta la empresa, que determine cuál es en este caso, la frecuencia con la cual se va a realizar los monitoreos pertinentes sobre la salud. Ahora, en adición de sus funciones, tiene que verificar constantemente si es que en realidad no existen síntomas, tiene que hacer seguimiento, pero es quien determina, debe estar precisado dentro de su plan. Y el plan debe ser remitido a cada uno de los trabajadores, que debe contar con una copia de este documento, que es un documento de gestión, ¿no? Como les refería, este documento de gestión debe ser parte de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Caterine Casimiro Vidal nos pregunta: al momento de realizar las elecciones del supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿el empleador también puede emitir su voto o solo los trabajadores? En principio, quienes deben realizar la elección son los trabajadores. Los trabajadores son quienes eligen a sus representantes. Igual ocurre para el tema del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Quienes eligen a los miembros son los trabajadores. Cecilia Pinedo Alcántara nos hace la consulta: ¿el plan de vigilancia, prevención y control del COVID también debe estar disponible al trabajador? Pues sí, debe ser alcanzado en copia a cada trabajador y estar a disposición de las entidades que se encargan de los procesos de fiscalización. Jessica Elena nos pregunta: soy la encargada de la gestión de mi empresa. ¿Por qué yo no puedo elaborar el plan? Trabajo con una empresa pesquera. Muy bien. Aquí, en este caso, la resolución ministerial 448 ha dispuesto de que quien elabora este referido plan es el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, dada la especialidad, ¿no es cierto? En este caso, nuestros profesionales encargados, sea un médico ocupacional o un especialista en seguridad y salud en el trabajo, son las personas que elaboran este referido plan, de acuerdo a la disposición. Bueno, así está dispuesto en la resolución ministerial 448, como he repetido. Charo Moreno nos consulta: en un centro laboral donde el personal realiza funciones administrativas, ¿qué actividades se puede considerar de riesgo bajo o muy bajo? En este caso, habría que analizar por cada puesto de trabajo qué tipo de actividades están sujetas a un contacto directo con COVID o no. De acuerdo a ello, entonces es que se determina cuáles actividades son consideradas medio de exposición o bajo riesgo de exposición, alto o muy alto. Y estos conceptos pues los podemos ubicar también dentro de la resolución ministerial 448. Así que los invitamos a que podamos descargar esta resolución ministerial y podamos realizar una evaluación adecuada para poder proteger a los trabajadores de una exposición al COVID, ¿no? Las 4 capacitaciones que son obligatorias tienen que ser presenciales. Aquí existe un artículo en el decreto legislativo 1499, donde precisa
de que las capacitaciones que precisa el artículo 35 de la ley 29.183, existen los supuestos en los cuales son de forma presencial y el resto deben ser dispuestos de manera virtual. Es decir, cuando exista un cambio de funciones, cuando tengo un trabajador nuevo que se va a exponer una función a un nuevo puesto de trabajo, debería capacitarlo de forma presencial. Les invito a revisar este artículo, me parece que es el artículo 7 que determina la obligación de las capacitaciones virtuales. Y sí, hay capacitaciones virtuales, considerando el distanciamiento oportuno, los equipos de protección y aquellas otras condiciones que establezca el empleador a efectos de evitar el contagio. Y el resto de capacitaciones pueden ser de manera virtual. Y los registros, pues podría de repente firmar un documento, alcanzarlo en anexo, registrarlo y tener el registro propiamente para los procesos de inspección, ¿no? Alex Iván Vargas Tito dice: un negocio familiar donde trabajen solo 3 personas están obligados a implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí lo que dispone la norma es que todo empleador, si tenemos un empleador, tiene la obligación de implementar su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No obstante, la resolución, en este caso, para lo que es el plan, se ha dispuesto que las personas naturales no presenten el plan, pero si son una persona natural que contrato trabajadores, sí debe contar con un sistema propiamente de gestión, ¿no? Tenemos pues Jacqueline Quesada, nos pregunta: ¿en el plan se debe colocar todos los procedimientos basados en los lineamientos 7 o solo basta mencionar la lista del anexo 4? No, aquí lo precisé en la ponencia. El plan debe contener en realidad los 7 lineamientos, y dentro de los 7 lineamientos, ¿cuáles son las acciones que yo como empleador voy a tomar? ¿A efectos de qué? De poder determinar como empleador qué acción voy a tomar en cada caso, y que mi trabajador, porque yo le voy a alcanzar un plan a mi trabajador, una copia, él va a saber qué hacer en cada proceso. Si hay una desinfección, dónde se encuentran los lavabos, qué es lo que debe hacer, qué va a hacer con el papel con el cual se ha lavado, se ha secado, dónde lo voy a desechar, qué color de bolsa voy a colocar. Ese tipo de cosas son las que debe contener justamente nuestro referido plan. Tenemos a Lisette Cruz, nos pregunta: ¿cuál es la frecuencia de aplicación de la lista de verificación del cumplimiento del plan? Aquí correspondería como una parte de una gestión interna que yo pueda aplicar, en este caso la lista de verificación. ¿Cada cuánto tiempo podría como empleador ser consciente de que existe una desviación por parte del cumplimiento? Si yo digo, en este caso, inicialmente hago una lista, paso a la lista de verificación y digo, cuento con esto, y con esto no tengo esto. Muy bien, no tengo 2 cosas, por ejemplo, no brindo equipos de protección. ¿Cuál es la medida que tengo que hacer? Brindar los equipos de protección pertinentes. Ahora, una vez que he brindado, he subsanado esas observaciones, ¿qué corresponde? Verificar si es que cuento con toda la información. Ahora sí, tengo todo, muy bien, estoy cumpliendo con las disposiciones normativas. En adición, ¿cada cuánto tiempo puedo realizar? Ahora tengo que hacer un seguimiento, y ese seguimiento corresponderá a evaluar oportunamente como parte de la mejora continua, evaluar si es que estoy cumpliendo progresivamente todas aquellas cosas a las que como empleador me he comprometido. Por lo tanto, la frecuencia la determina el empleador. En principio, las revisiones por parte del sistema de gestión mínimamente sería una vez al año, pero corresponde también aplicar una lista de verificación de acuerdo a lo que yo determine como prioritario, qué es lo que necesito mejorar de acuerdo a los factores de riesgo que tengo en un determinado lugar. Johnny Iván nos pregunta: ¿cómo debe considerarse las capacitaciones que estuvieron programadas en el plan anual de capacitaciones y no se realizaron los meses de marzo, abril, mayo y junio? La empresa está cometiendo una falta. Hay que entender algo importante aquí. La disposición normativa precisa que deben brindarse 4 capacitaciones al año. Por el tema de la coyuntura que tenemos, por la pandemia, ha ocurrido de que hay empleadores que han dejado de laborar, se han suspendido labores y por lo tanto no pueden cumplir con su plan. ¿Qué es lo que hacen? Se reprograma.
y deberán brindarse las capacitaciones de acuerdo a en este caso a las actividades que voy a desarrollar. Tiene que ajustarse a la realidad. Todo documento del sistema de gestión es perfectible, debe ser mejorado constantemente. Finalmente, tenemos la intervención de Edwin Guamán, que nos pregunta: ¿la desinfección necesita ser por una empresa certificada o lo podemos hacer nosotros? ¿Nos van a pedir un certificado o podemos presentar las evidencias fotográficas? Aquí lo que corresponde, no existe una disposición propiamente en el tema de fiscalización que exija determinantemente un certificado. No obstante, por un tema de salubridad, las municipalidades sí exigen, pero en la parte de fiscalización corresponde acreditar las evidencias pertinentes. Muy bien, entonces frente a ello, el empleador tiene que garantizar un registro de estas desinfecciones, que podrían ser, por ejemplo, al inicio de labores y al finalizar las labores. Y puedo realizar a través de un seguimiento, de una inspección, si es que se están cumpliendo con las disposiciones normativas. Es decir, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, el propio empleador a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo realizan inspecciones, y estas inspecciones se va a determinar si es que el plan se está cumpliendo o no, porque el comité o el supervisor son un órgano de apoyo al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y todos formamos parte de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No solo empleador, sino también trabajadores, miembros del sindicato, entre otros miembros que forman parte de la institución. Muy bien, muchas gracias por participar a través de esta conferencia a través de Facebook. Les invitamos a que si tienen algunas consultas adicionales o quedaron algunas consultas en el tintero, puedan ingresar a Sunafil Responde, ingresando a www.sunafil.gov.pe. ingresamos al aplicativo Sunafil Responde y planteamos nuestra pregunta, sea en materia laboral o en materia de seguridad y salud en el trabajo. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Que tengan un buen día. Hasta luego. Cuídense.